este mes nos incluye a vos, a ella, a él y a mí. Octubre, mes de la inclusión, nos encuentra con un nuevo micro y en esta ocasión vamos a estar charlando sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad bajo el tema Construyendo una comunidad con oportunidades. Vamos a presentar a nuestros invitados. Leandro Simeoni, nacido en Rosario, licenciado en Administración de Empresas en UCEL, fundador y titular de Nómines, la primera empresa operada 100% por personas con discapacidad de la Argentina, fundada en junio de 2012, vigente hasta la actualidad. Presidente y vicepresidente por 2 periodos de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas de Rosario. También es disertante, conferencista internacional y miembro del Club Empresas Comprometidas con la Discapacidad. Además, es conductor y columnista en diferentes emisiones radiales. Luciano Vélez, nacido en Córdoba capital, licenciado en Recursos Humanos, especialista en inclusión laboral de personas con discapacidad, consultor en cambio organizacional con perspectiva de inclusión y diversidad. Fundador de Potenciate, consultora especializada en inclusión laboral de personas con discapacidad. Asesora y acompaña a organizaciones en procesos de cambios culturales con perspectiva en inclusión y diversidad y además forma y empodera a personas con y sin discapacidad con herramientas reales para seguir construyendo una sociedad inclusiva. Bien, hecha la presentación, arrancamos este micro en octubre, mes de la inclusión, hablando ¿sí? de lo que es la temática en el día de hoy, construyendo una comunidad con oportunidades. Y a raíz de eso, le doy la bienvenida a Leandro y a Luciano, agradeciéndoles por estar presentes aquí. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Una alegría estar con vos y bueno, con mi amigo Luciano, que ya hemos compartido estas charlas varias veces y siempre aprendemos algo más. Un placer, un placer. Agradezco la invitación y creo que en estos espacios son espacios también para construir, así que, como dice Leandro, siempre se aprende algo más. Bien, esa es la idea, de poder compartir la experiencia que por ahí van teniendo ustedes y que día a día sí la pueden aportar a más gente para que nos metamos en el tema de lo que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Para hacer una primera pregunta y para meternos en el tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión laboral? Bueno, si quieren arranco yo, pero en realidad el concepto yo creo que ha ido evolucionando, ¿no? Como ha ido evolucionando la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, ¿no? El concepto en sí de inclusión laboral habla de esto de igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones. Es un concepto que hace referencia a la persona, a sus competencias, a sus habilidades y todo lo que pueda aportar en una empresa. El tema es que hay mucha confusión entre lo que es el concepto de integración e inclusión, ¿no? Porque muchas empresas, cuando piensan en inclusión laboral, lo primero que piensan es en la discapacidad de la persona. Y al pensar en la discapacidad de la persona, piensan en crear un puesto que sea apto para esa discapacidad. Y muchas veces estos puestos no tienen un valor agregado para la empresa, muchas veces estos puestos no tienen un valor agregado para la persona y terminan cayendo en situaciones que no tienen una continuidad a largo plazo. Nosotros cuando hablamos de inclusión, hablamos justamente de que en las empresas se valore a la persona, pero todo lo que trae la persona, ¿no? Esto de su talento, su competencia, su habilidad, su conocimiento, para un puesto real que a la empresa le sume valor. Porque si nosotros creamos un puesto, muchas veces estos puestos son creados justamente para cumplir con algún tipo de acción social o diferentes motivos, ¿no? Siempre hay motivos distintos, ¿no? Pero siempre se focaliza en la discapacidad. Y la discapacidad es una condición de la persona, no es el todo. Sí, comparto plenamente porque aparte lo vemos cuando nos llaman o cuando contamos nuestras experiencias o las compartimos con empresas que por ahí tratan de hacer algo y se acercan al tema de la discapacidad y como dice Luciano, piensan a ver...
qué le pueden hacer a una persona que tiene alguna discapacidad, en vez de pensar en salir de la empresa a ofrecer su puesto laboral, o sea, hacer su oferta laboral, decir, mira, necesito una persona que haga esta cosa, la tarea que sea, o el servicio, o lo que sea que necesite la empresa, y lo que sí, cambiar la mirada, tener la amplitud de mirada, que cuando se acerca una persona con discapacidad, en lugar de pensar que no lo va a poder hacer, evaluar realmente si tiene las condiciones para hacerlo. Como evaluás las condiciones de cualquier persona, porque si venís vos, Pablo, o viene Luciano a mi empresa, porque yo publiqué una búsqueda laboral y le hago una prueba y miro, a ver, che, Pablo puede hacer lo que yo quiero que haga. No me importa si Pablo está en una silla de ruedas, escucha mal, o no ve, o le falta un brazo. Yo tengo que pensar si Pablo puede hacer la tarea. Entonces, por ahí nos pasa eso. Cuando viene una persona con discapacidad, ya no le damos esa oportunidad. Entonces, en realidad, ese camino inverso es mucho más fácil, porque no tengo que estar pensando qué puede hacer, qué quiero que haga. No, yo publico una oferta laboral y que venga una persona y que me demuestre que lo puede hacer. Si me demuestra que lo puede hacer, que lo haga, punto. No es más fácil desde el pensamiento, pero no es mucho más difícil desde la implementación, porque ese sesgo, ese prejuicio que tenemos, lo tenemos. No está ni bien ni mal, existe, ya está. A mí me gustaría sumar algo más Sí, Luciano. que de lo que trae acá Leandro, ¿no? Esto de decir, bueno, muchas veces se piensa que es muy difícil y que es complejo, y por eso se reducen las posibilidades, ¿no? Porque se crea todo un mundo alrededor de la discapacidad. Y en realidad, como dice Leandro, los procesos son igual que cualquier otro proceso de búsqueda, cualquier otro proceso de selección que realiza una empresa, en el cual se focalizan justamente en que la persona cumpla con los requisitos del puesto. Si la persona tiene una discapacidad, la discapacidad va a ser necesaria conocerla por si es necesario realizar algún tipo de ajuste razonable. Un ajuste razonable es alguna adecuación en el puesto de trabajo, pero tampoco esto considera un cambio drástico en la empresa, ¿no? A veces son recursos pequeños, como por ejemplo para una persona ciega, si tiene que hacer un trabajo administrativo, adquirir un lector de pantalla, que encima son gratuitos, no es que tampoco tienen que pagarlo, y hay recursos que facilitan la tarea de la persona, porque lo que nosotros queremos como empresa es que la persona sea productiva. Y para que la persona sea productiva, nosotros le tenemos que dar todos los recursos necesarios, como cualquier otro colaborador que se suma, para que sea productivo y cumpla con los objetivos de la empresa. Nosotros encontramos como tres grandes mitos, como tres grandes barreras en la inclusión. La primera es esa confusión de mezclar discapacidad con enfermedad, de no entender la discapacidad como una condición. Yo, por ejemplo, soy una persona que mide 1,90 m, ¿sí? Yo no podría ser azafata de un colectivo porque estaría todo el tiempo agachado. O sea, yo tengo una condición que es mi altura que me impide hacer algunas cosas. Es una condición. No quiere decir que no es ni bueno ni malo, es una condición. Lo mismo pasa con la discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Al mezclarlo con la salud, al pensar la discapacidad como una enfermedad y no como una condición, lo primero que se me viene a la mente es una persona enferma, falta. Entonces, una de las primeras asociaciones que hay con la discapacidad es el ausentismo. Se cree que una persona con discapacidad tiene mayor ausentismo que una persona sin discapacidad porque creemos que está enferma, lo cual es falso, ¿sí? No quiere decir que tienen asistencia perfecta, quiere decir que van a faltar lo mismo que falta cualquier persona, porque se pueden engripar como cualquier persona, porque comieron un día algo que les cayó mal, como podemos comer cualquiera de nosotros en cualquier momento, y nos puede caer mal. O sea, pueden faltar por una enfermedad como cualquier persona. El otro mito, que esto también lo habíamos hablado muchas veces con Luciano y hace poquito con un abogado también en una reunión similar a esta en Mendoza, lo pudo exponer mejor que lo que voy a hacer yo ahora, pero es el tema de la litigiosidad laboral. O sea, pensar que una persona con discapacidad no puede ser desvinculada de la empresa porque va a generar un conflicto legal, como un despido por discriminación y una serie de cosas, lo cual también es falso. Las personas con discapacidad trabajando en una empresa corren con la misma ley que cualquier otra persona. O sea, no hay una ley especial que rija el trabajo de las personas con discapacidad como de las personas sin discapacidad. En eso hay que ser muy claro, y de hecho en casos que han llegado a litigio, en general los jueces
en los casos que realmente no había una cuestión de discriminación y demás, nunca sentaron precedentes de fallar a favor de la persona con discapacidad, sino a favor de la empresa, lo cual es bastante raro, porque en general en los juicios laborales siempre se falla más a favor del empleado que del empleador. Pero ¿qué pasaba? Si realmente esto no era así y se fallaba de esa manera, ahí sí que se iba a generar una barrera muy grande. Porque ibas a sentar un precedente que iba a generar una barrera muy grande, porque si yo no te puedo despedir, directamente no te contrato. Porque yo no sé si vos servís o no servís para el puesto, yo no sé si vos estás cómodo y querés estar o no querés estar en el puesto. ¿Qué pasa si hoy tengo una demanda de trabajo dada y mañana se me reduce a la mitad? Y lamentablemente, como nos está pasando ahora con la pandemia, muchas veces reducir personal. Bueno, son todas esas cosas que se tienen en cuenta. Y la tercera y más importante es la ignorancia que tenemos en el tema. Como ignoramos un montón de cosas, como ignoramos, por ejemplo, cómo tratar a una persona con discapacidad, como ignoramos cuánta tecnología, como decía Luciano, lectores de pantallas, dispositivos y demás, hay disponibles, como ignoramos lo fácil que es en realidad incorporar a una persona con discapacidad, todo lo que ignoramos le tenemos miedo. Entonces, como le tenemos miedo, más vale no hacemos nada. ¿Sí? Esos son, digamos, como los 3 pilares que sostienen este dispositivo social que es la situación de discapacidad, es esa situación donde nosotros ponemos a la persona con discapacidad, no donde la persona está. Nosotros lo ponemos en ese lugar y lo sostenemos a través de estos mitos, ¿no? ¿Por qué hay esta ignorancia, si se puede decir, o este desconocimiento, Luciano, de todo esto? Sí, en realidad yo creo que es una construcción social, ¿no? Esto viene de años. La persona con discapacidad no participaba de actividades sociales. Yo me ponía a hablar hoy justamente con una colega y justamente hablamos de esto. Nosotros convivimos en una sociedad 100% diversa, pero hace años atrás esto no pasaba. Las personas que son de poblaciones excluidas, una persona con discapacidad, una persona de la comunidad LGTBIQ, estaban totalmente ocultas o escondidas o no querían salir hacia afuera por el rechazo social. Entonces este miedo o este desconocimiento se viene por justamente esto. Yo creo que la juventud o los niños de hoy están aprendiendo otros conceptos porque la discapacidad hoy por hoy está siendo un tema que está siendo de agenda. Las escuelas están empezando a cambiar la mirada hacia la discapacidad, que eso es muy importante, ¿no? Porque si las personas con discapacidad no se forman, es muy difícil que después se inserten en el mundo laboral. Y está empezando a cambiar todo. Pero bueno, yo creo que también es como dice Leandro, es parte de esto de que cada uno tome pequeñas acciones y pequeños cambios, ¿no? Porque yo puedo decir que mi empresa es 100% inclusiva, nosotros contratamos personas con discapacidad, tenemos igualdad de oportunidades, pero yo salgo a la calle y veo a una persona en silla de ruedas y doy la vuelta a la cara para no hacer nada y evitarlo, o me estaciono, como dice Leandro, en un espacio que es para personas con discapacidad, o veo a una persona ciega y no colaboro a la hora de cruzar una calle. Entonces yo creo que son pequeñas acciones que hacen a la sociedad, ¿no? Esto de decir cómo somos nosotros como sociedad. Y acá se vienen diferentes valores como el de la empatía, el del respeto, ¿no? Esto de entender de que, primero, de que somos todos distintos. Y la realidad es eso, no hay personas iguales. Creo que por ahí todavía tenemos un déficit en educación. Tenemos un déficit en educación en general y en personas con discapacidad un déficit particular. Pero después me voy para el otro lado, para el lado del trabajo, y la realidad es que el Estado, más allá de tratar de concientizar y de ayudar un poco con algunas facilidades en los modelos de contratación de los primeros 6 meses o del primer año de una persona con discapacidad, el Estado no se puede hacer cargo de la subsistencia económica de esta persona. O sea, hacerse cargo de la subsistencia económica sí se puede hacer, es darle plata y nada más. ¿Sí? Agarrar y decir, bueno, toma, acá tenés plata todos los meses, te doy, chau, con esto vivís. El trabajo involucra algo mucho más amplio que solamente la cuestión económica, el poder tener dinero para vivir. El trabajo implica la dignidad del esfuerzo, de decir que con lo que yo cuento me lo gané yo mismo, el estar con otro, el compartir, el tener un desafío todos los días, el hacer las cosas bien, el equivocarse, el aprender. O sea, hay un montón de cosas detrás del trabajo, no es solamente el dinero. ¿Y qué pasa? La cantidad de personas con discapacidad sin trabajo es tan, pero tan grande, que si las empresas privadas no contratan personas con discapacidad, el Estado no alcanza. Porque por ahí la gente no sabe, pero en Argentina el 77% de las personas con discapacidad no trabaja y el 80% no trabajó nunca. Y como decís, bueno, el 77% ¿de qué? Del 10% de la población.
O sea, tenemos más de 4 millones de personas con discapacidad en Argentina. De todas esas personas, las que están en edad económicamente activa, el 77% no trabaja. Entonces, ¿cómo hace el Estado para absorber toda esa mano de obra? No le alcanza. O lo hacemos los privados, simplemente haciendo ese cambio de mirada, ¿sí? Diciendo, bueno, a ver, no me pienso cuál es la discapacidad, yo pienso lo que necesito, y cuando venga alguien con discapacidad, si me demuestra que lo puede hacer, que lo haga. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que involucrar desde ese lado. Pero tomando un poco lo que vos decís, Leandro, y lo que dice Luciano, que el Estado por ahí no le alcanza, no alcanzaría con lo que es el aporte, pero me parece que también está bueno que puedan dar el ejemplo para las empresas privadas. Me parece que también habría un impacto o a lo mejor lo tomarían como un incentivo para poder contratar personas con discapacidad. ¿Pensás lo mismo, Luciano? Sí, yo pienso que es importante el rol del Estado y que es importante dar el ejemplo, pero también estoy de acuerdo con Leandro, ¿no? Esto de decir, bueno, el Estado no puede cumplir todo este rol, no puede hacer todo este cambio y darle trabajo a todas las personas con discapacidad. En primera instancia eso, ¿no? Y yo creo que también las empresas tienen que empezar a replicar modelos de otras empresas también, ¿no? Porque el tema de inclusión laboral se está trabajando en muchísimas empresas. Hay muchas empresas que lo exigen para ser proveedoras de servicios, empresas multinacionales. Por ejemplo, si vos querés trabajar con una empresa grande, multinacional, y te va a exigir que vos te alinees a las políticas de las empresas. Y hoy por hoy muchas empresas multinacionales tienen hasta comités de diversidad dentro de las empresas. Tienen áreas de gestión de inclusión y diversidad dentro de sus empresas. Entonces, esto es, ¿lo hacen porque el Estado los ayuda o quieren realmente generar un cambio o un impacto real? Y no, acá hay algo que también va de la mano esto. Si bien existen beneficios económicos, pero cada acción que nosotros realizamos como empresa tiene un impacto hacia afuera. Porque la empresa es un ente social compuesta por personas que conviven en una sociedad. Y cada acción que realiza esa empresa impacta en la sociedad. Entonces, si nosotros como empresa tuviéramos esa mirada estratégica, porque no estoy diciendo tampoco que lo hagan por solidaridad ni filantropía, sino que lo hagan estratégicamente, tendrían un impacto real dentro de su sociedad. Imagínate una empresa de Justiniano Pose que contrate a una persona con discapacidad en una ciudad en la cual yo creo que se pueden conocer las cosas mucho más rápido que en una ciudad tan grande como Rosario, Córdoba, que cada acción que realiza cada uno de los negocios o empresas de tu ciudad podría ser mirado por la sociedad de otra manera. Decir, mira vos, en esta empresa realmente están queriendo generar un cambio. Y eso sería un efecto contagio. Y eso impactaría realmente en la imagen y después en las ventas, y todo va de la mano, ¿no? Todo se va uniendo. Aparte, hay sobrados estudios y casos donde muestra cómo cambia, ya no hacia afuera solamente, sino también hacia adentro, la cultura de la empresa, cuando se incorpora una persona con discapacidad. Por algún motivo, que es en realidad, una vez que las personas que forman parte de la empresa entienden lo que van a hacer y demás, se vuelve más colaborativo, el entorno se vuelve más colaborativo, porque en primera instancia quieren colaborar con esta persona que está incorporándose, porque puede tener alguna dificultad, entonces algo puede ser que le sea un poco más difícil que a otro, entonces nace ese espíritu de colaborar con esta persona. Pero lo interesante no es que terminan colaborando con esta persona, se genera un entorno colaborativo y colaboran mucho más entre ellos de lo que colaboraban antes. Pero esto vos sabés que es un caso de estudio donde si vos lo buscás vas a encontrar montón de información donde cada gerente de recursos humanos, sobre todo las empresas más grandes, ¿no? Donde hacen estos estudios y estas cosas, lo menciona. El cambio que hubo dentro de la empresa a partir de la incorporación de fulanito a mengano o este grupo de personas. Entonces, son todos esos beneficios que también tiene, y como decía Luciano, a ver, una empresa tiene un fin de lucro y está bien que lo tenga, porque si no, no tiene sustento, o sea, no tiene viabilidad. Una empresa que no gana dinero termina cerrando. Y si cierra, es mucho peor que nada, queda gente en la calle. O sea, evidentemente tiene que ganar dinero. El tema justamente es ese cambio, que él lo mencionaba al principio, Luciano lo mencionaba al principio, es, vamos a poner una persona para producir. No vamos a poner a una persona para cumplir con una bajada de línea corporativa o porque si no la corporación tal no me contrata o para ganar una licitación en el Estado. No, voy a poner una persona para producir. Entonces, esa persona con discapacidad va a tener que producir. Y acá estamos, y eso es igualdad.
Vos no contratás a un empleado para hacerle un favor, salvo que sea algún familiar o algún favor que debas, pero en general una empresa no contrata a un empleado para hacerle un favor. O sea, una empresa contrata a un empleado para que le resuelva un problema, para que le genere valor, para que le preste un servicio internamente. Porque si nosotros sumamos una persona para que sea productivo y cumpla un objetivo, nosotros le vamos a exigir a esa persona, pero también nosotros le vamos a pagar, como cualquier otro colaborador, una retribución real. Lo vamos a contratar como cualquier otro colaborador y a su vez vamos a crear políticas de motivación para que ese colaborador cumpla y sea productivo, ¿no? ¿Cómo va cambiando esa mirada, ¿no? Cuando te posicionas del otro lado. Pero siempre terminamos hablando de la discapacidad, pero no es algo que también sea negativo, ¿no? Yo creo que también el primer paso, hay que empezar a dar los primeros pasos, ¿no? Es romper con esto, porque de un día para el otro todo el cambio no se va a generar. Yo creo que Leandro hizo una reconstrucción también de él mismo relacionada a la discapacidad, porque nadie nace sabiendo. Nadie tiene las herramientas, y sobre todo en una sociedad en la cual las herramientas, si bien existen, pero nosotros como sociedad no somos buenos para buscarlas. Y la realidad es que si no nos toca de cerca, tampoco lo miramos. Siempre miramos desde afuera. Entonces, yo creo que es parte de eso también, ver también cuál es nuestro rol en todo esto. Pero Leandro, recién lo decías, no hace falta que pasen por vos, que te tengan que preguntar a vos cómo hacer los clientes, sino que se dirigen directamente a los empleados. Pero en algún momento se vuelven a comunicar con vos y decirte que qué buena experiencia, che, me fue bien, me entendieron, saben lo que tienen que hacer, está muy bien organizado. ¿Tuviste algún comentario más allá de que se dirigen? Pero bueno, seguramente con vos vuelven a tomar contacto. Mira, en general yo llamo para ver un feedback, para hablar, o por ahí hablamos cuando tenemos que renegociar algún importe por el tema inflacionario y ese tipo de cosas. Entonces yo tengo contacto con los clientes porque yo negocio esa parte, digamos. La parte operativa te puedo asegurar que hay muchas cosas que no sé qué hacen. Pero te lo digo en serio, y no lo digo como un irresponsable que no le importa, lo digo con orgullo porque generé puestos de trabajo donde las personas pudieron aprender y pudieron tener la capacidad de negociar, porque un servicio es una negociación constante. Si yo te brindo un servicio a vos, estoy con vos constantemente, che, hay que hacer esto, bueno, lo hacemos así, bueno, lo hacemos por acá, lo ponemos acá, a qué hora, con quién, con cómo, con cuándo. Es una negociación constante, un ponernos de acuerdo constante. Bueno, estas personas, que la mayoría no tienen ninguna experiencia laboral, y mucho menos en trabajos tecnológicos, hoy están hablando con clientes de igual a igual, diciendo, mirá qué pasó esto, hay que hacer lo otro, hay que poner acá, hay que hacer allá. Y yo, sinceramente, no me entero. Hemos podido resolverle problemas a los clientes que pensaban que no lo iban a poder resolver a través de servicios nuestros con nuestra gente. Y eso la verdad que nos llena de orgullo. Y te puedo asegurar más, en lo que se me viene a la cabeza es donde menos me involucré yo. Y un día lo llamo al gerente y le digo, che, loco, ¿cómo andamos? ¿Cómo está? No, loco, está bárbaro. Digo, no, pero decime. No, vos no me entendés, me cambiaron la vida. Si no, no hubiésemos terminado este proyecto. Hubiésemos tenido un lío bárbaro. Digo, y sinceramente no me preguntés si apretaban la tecla A, la B o la C en la computadora, porque no tengo ni idea de lo que hacían. Lo gestionaron los empleados, lo gestionaron los supervisores de la empresa, que son todas personas con discapacidad, en forma directa con un cliente que tiene cero experiencia en discapacidad, cero. Y trabajaron. Bueno, eso es lo mejor que nos puede pasar. Tuve la suerte de conocer Nómines, tuve la suerte de estar visitando y la verdad que me atendieron muy, pero muy bien. Y la última que te hago, Leandro, por ahí tuviste que invertir muchas cosas, fue muy difícil poner la empresa, fue algo que podemos decir, pero sale una sola vez, a lo mejor esto. No, de hecho, o sea, a ver. Digo, ¿te fue muy difícil presentar esta empresa y demás? No, mirá, te voy a decir en términos empresarios. Yo voy a decir, mira, ¿tuviste que invertir mucho? En términos nominales, no. O sea, en plata, en cantidad de plata, no. En términos personales, sí, porque puse hasta lo último que tenía. O sea, fue todo lo que tenía. No tenía más plata para poner cuando monté la empresa. Nosotros lo único que hicimos fue alquilar una oficina, montar sistemas informáticos, y comprar mobiliario y computadoras y nada más. O sea, como decís, hicimos algo muy extraordinario. No, la verdad que no hicimos nada muy extraordinario. Y lo que sí, los primeros 2 años nos costó, como toda empresa que arranca,
hacerse un lugar, tener sus clientes y demás. El tercer año fue muy bueno, y el cuarto año cayó un poco, y eso casi no cierra. O sea, esa caída, el tercer año fue el triple que los 2 primeros. O sea, pegamos el crecimiento. Y el cuarto año fue una pequeña caída, un 20% de caída sobre la facturación real, pero claro, como habíamos crecido en estructura, esa caída nos mató en el flujo y casi nos cierra. Por suerte, al otro año mejoramos, y el año 2018 fue un año extraordinario. El año pasado fue un buen año y este año es un año de pandemia. Bueno, ya veremos después en qué termina todo esto. Pero yo te lo cuento así, en términos tan técnicos y tan financieros y tan de empresa, porque somos una empresa. Porque somos una empresa que es rentable, porque somos una empresa que hace 8 años que vive, ¿sí? Y tenemos 20 personas o 15, depende de la época del año, con discapacidad trabajando. Y todo lo que factura la empresa lo producen esas personas. Entonces, yo te lo cuento en términos financieros, contables, un poquito empresarios, duros, porque somos eso. Y todo ese valor económico lo producen ellos. Lo producen ellos. Ese servicio lo producen ellos. Y no hicimos nada raro, no hicimos nada distinto. Ojo, perdón, hicimos algo rarísimo. Es mirar a alguien que no está mirando a la gente en general. Y las empresas en particular. Si querés decir que hice algo raro, fue eso. Mirar a alguien que en general la gente no mira y las empresas menos. Nada más. Nada más. Bien, muy bien. Luciano, ¿me querés contar un poquito tu área? Y no sé si querés aportar algo con respecto a lo que habló Leandro, pero la verdad que quería preguntárselo porque realmente es una experiencia que merece contar, al igual que la tuya, Luciano. Sí, la verdad que yo, en realidad yo trabajo de otra manera. Yo asesoro a empresas como Leandro, y acompaño en estos procesos porque justamente en este tiempo uno también descubre que las empresas necesitan acompañamiento, ¿no? Porque a la hora de tomar decisión y generar un cambio real, porque lo que se propone es un cambio real, un cambio cultural interno, es necesario el acompañamiento, ¿no? Y muchas veces pasa de que las empresas lo ven también como un costo, ¿no? Esto de decir, bueno, acompañar o generar un cambio interno genera un costo. Pero cuando empiezan a ver realmente lo que dice Leandro, la parte productiva y cómo impacta realmente en la rentabilidad de la empresa, en realidad no es un costo, es una inversión que hacen. Yo te puedo asegurar que muchas empresas invierten en programas de capacitaciones internas, muchas veces en habilidades que realmente ni siquiera necesitan los colaboradores y que a la hora de medir no tienen un cambio real, pero este tipo de acciones realmente y tienen un impacto real en la productividad, ¿no? Esto de decir, como decía Leandro ahí, de que transforma los ambientes de trabajo, ¿no? Juega a los colaboradores más colaborativos, ¿no? Esto de decir que trabajan en equipo, y todo eso se va midiendo, porque eso después impacta en la productividad del equipo, y cuando impacta en la productividad del equipo, ¿qué impacta? En la rentabilidad de la empresa. Si mejoran las relaciones internas y el equipo está motivado, va a trabajar mejor y va a trabajar más. Y si la persona, nosotros le damos los recursos que necesita, también va a producir y va a producir más. Yo creo que también es parte de eso, ¿no? De empezar a romper también con esas cosas, ¿no? Que muchas veces pasa por esto de decir que, bueno, hay mucho desconocimiento y no se preparan los equipos de trabajo. He vivido casos de empresas que me han llamado diciéndome, che, mira, tuve un problema, tuve una situación que me pasó con el equipo, que no aceptan a la persona porque no tuvieron una preparación previa, ¿no? El hecho de querer generar un cambio significa pensar en ese cambio, ¿no? Y planificar el cambio. Vos no podés imponer a una persona un cambio de manera directa si no le das herramientas para hacer también todo esto, ¿no? Y muchas veces pasa esto, de que muchas veces las empresas se frustran o generan actitudes negativas hacia la temática porque realmente no se preparan, porque realmente no preparan los ambientes de trabajo, porque no le dan herramientas a la gente de recursos humanos, que son los que gestionan este tipo de acciones, y eso justamente hace a que el cambio no sea real, ¿no? Y ahí Leandro seguramente va a sumar algo. No, es que te lo voy a hacer tipo pregunta hacia vos, pero porque a mí me llama la atención y quiero saber tu experiencia al respecto. Muchas veces en una empresa se contrata a personas para hacer una tarea, no la hacen bien, se despide, se contrata a otra persona, hasta que encuentran a la persona que hace bien la tarea y se terminó, ¿sí? Ahora, contratamos a una persona con discapacidad, ¿quiere decir que sí o sí lo va a hacer bien la tarea? No. Una persona la puede hacer bien, mal, regular, mejor que otro, peor que otro, igual que otro, punto. Ahora,
Vos fíjate lo que pasa, que, te digo porque pienso en empresas que han tratado de hacer la experiencia sin esta preparación que dice Luciano, sin esta preparación, sin su trabajo, sin el trabajo que hace Luciano de prepararlos, de acercarlos a las ONG para que se nutran, para que aprendan, de relacionarlos con las personas, de observar los puestos de trabajo, decir, che, mira, esto está bien, está adecuado, vos pensaste en una persona, candidato a una persona de silla de ruedas, sí, no te preocupes que este escritorio está bien. No, todo ese laburo, que no es, de vuelta, es sentido común, paciencia y aprendizaje. No somos del Balseiro, ¿ok? No somos ingenieros nucleares. Somos personas que tomamos un tema y lo estudiamos, nada más. Ahora, en empresas que han tratado de hacer la experiencia con por ahí buena voluntad, pero poca preparación, y en empresas donde entra mucha gente y se va mucha gente en forma permanente, tomaron 2 personas con discapacidad, no funcionaron. No, ¿sabes qué? No sigamos con esto porque las personas con discapacidad no pueden hacer este trabajo. Y en esto muchas veces se falla en esta parte de la preparación previa, ¿no? Y en esta preparación previa, de capacitar el equipo de trabajo, darle herramientas, de que el equipo de trabajo también no solamente lo apoye en el desarrollo de la persona, sino que no haga la tarea por la persona, sino que solamente lo acompañe y le dé herramientas para que la persona se pueda desarrollar de manera individual, porque muchas veces, como digo yo esto, nuestra actitud tan solidaria como miembros de la sociedad tendemos justamente a asistir y se genera este paternalismo interno hacia la persona con discapacidad, ¿no? Y muchas veces se da también en ciertas discapacidades en particular, ¿no? Se habla mucho del síndrome de Down como una discapacidad que es puro amor, por ejemplo, ¿no? Esto de decir que no solo hablan, ay, mira, un niño con síndrome de Down, seguro son re buenitos, unos angelitos. Y la verdad es que son personas, igual que cualquiera de nosotros, y algunos son unos angelitos, otros no, algunos tienen buena onda, otros no, pero la idea es eso, es también romper con esa parte, ¿no? De decir, bueno, empezar a romper con esos esquemas que hay hacia la discapacidad. Y otra cosa es que no se tiene en cuenta muchas veces, es que cuando vos preparás tus equipos, sobre todo en empresas que tienen servicio de atención al cliente, estás preparándolo no solamente para convivir con un colaborador o con un compañero con discapacidad, sino para los posibles clientes con discapacidad que puedan acercarse a tu empresa. Muchas veces las personas con discapacidad no son vistos como consumidores, y la verdad es que consumen al igual que cualquiera de nosotros, y si nosotros no le damos herramientas a nuestro equipo de trabajo, las personas con discapacidad no consumen y se van a otro lado. Yo digo porque estuve hace poco trabajando con un restaurante acá de Córdoba, una cadena de restaurantes, y ellos me decían, o sea, nosotros estamos haciendo muchas cosas, me dice, tengo carta en braille, estoy haciendo la carta en pictograma, pero las personas con discapacidad no vienen a mi local, dice. No sé por qué. Digo yo, y en primera instancia hay que ver qué tan preparado está tu equipo para atender a una persona con discapacidad. Si va una persona con discapacidad, por ejemplo, vos tenés una carta en braille, yo digo, buenísimo, es genial, pero no todas las personas ciegas saben leer el braille, no todas las personas ciegas lo saben leer. Entonces, ¿qué va a hacer la persona ciega? Le va a decir a tu mozo de que necesita ayuda. Y bueno, hay que ver la predisposición de tu mozo para hacerlo, ¿no? Entonces, si vos no le das herramientas, no lo formas, no lo capacitas, y es muy difícil que la persona con discapacidad vaya a tu local, ¿no? Porque las personas con discapacidad justamente van a lugares donde no se sienten discriminados, no sienten ese rechazo. Pasa que también es esto, ¿no? Esto como sociedad nosotros justamente generamos ese rechazo, ¿no? Y si no tenemos herramientas para vincularnos, también estamos perdiendo toda esa parte, ¿no? Que es muy importante. Y eso, hoy por hoy, yo estoy hablando en el tema, el caso de los restaurantes, pero está en todos lados, en tiendas de ropa, que va una persona con discapacidad, no sé, a una tienda de ropa y hablan con la mamá, con el hermano, o con la persona que está al lado, y ni siquiera hablan con la persona que realmente se va a comprar ropa. Entonces, es parte de esto también, ¿no? De aprender a relacionarnos, aprender a comunicarnos y aprender también esto de que somos todos distintos y que necesitamos ser parte también de esta sociedad, ¿no? Yo creo que eso es algo que se va a empezar a cambiar de a poco, ¿no? Pero eso es parte también un rol muy importante desde la persona con discapacidad de que no se quede encerrada en la casa, porque los cambios sociales también se impulsan de ese lado, ¿no? Yo estoy hablando desde la mirada, ¿no? Esto de decir, bueno, cómo acompañar esa gestión, ¿no? Pero si las personas con discapacidad no participan del proceso, no participan de actividades, y es muy difícil que este cambio se genere. Porque a mí me pasó, por ejemplo, en una búsqueda laboral, yo cuando inicié con este proceso de acompañar a empresas, me tocó hacer una búsqueda laboral de una empresa de Buenos Aires que abría un local acá en Córdoba. Y me dice, es para un puesto para entrar, encima era un puesto que era como el puesto soñado, ¿no? Era un puesto para entrar en relación de dependencia, o sea, no había ni siquiera programa de empleo previo, nada, y queremos contratar a una persona con discapacidad en ese puesto. Abrimos la búsqueda, hicimos la convocatoria, se postularon 3 o 4 personas.
Y encima, la persona que quedó seleccionada por su capacidad, por todo, por sus habilidades, dijo, no, en realidad no me interesa mucho el puesto, no. Y ahí es cuando vos te quedas preguntando, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Entendés? Entonces, y eso es ¿por qué? Porque las personas con discapacidad están también acostumbradas a participar en búsquedas que son solamente para personas con discapacidad en ciertos lugares. ¿No? Esto es decir, que trabajan con la municipalidad, que trabajan con algunas instituciones, con fundaciones, y cuando hay búsquedas abiertas en procesos reales, que son procesos de elecciones, como que también ahí generan ese rechazo. Y es como también esto, es decir, bueno, impulsar, es decir, bueno, hay portales de empleo, hay búsquedas laborales en todos lados, y bueno, ¿qué están haciendo las personas con discapacidad en eso? ¿Están participando en esos procesos de búsqueda? ¿Se están acercando a las empresas? ¿O tienen que esperar que vaya yo, o que vaya Leandro, o que vaya alguien, o que vaya vos, Pablo, a golpear la puerta por ellos para generar el vínculo? No, tenemos que ir todos. Porque si voy yo solo a la empresa, a mí me va a decir que no. Pero si después va Leandro, le va a decir que no. Después te va a decir Pablo no. Y así cuando vayan, en ese momento decir, bueno, hay que escucharlos en algún momento. Hay un problema muy grande, que es que la discapacidad, hablar de este tema es políticamente muy correcto, ¿sí? O sea, ponerlo en agenda este tema es correcto. Nadie te puede decir que está mal lo que estamos hablando nosotros ahora. Entonces nosotros en una presentación que tenemos siempre terminamos diciendo por qué la discapacidad es un tema que vende tanto, porque todo el mundo habla de esto, pero que nadie compra. Entonces tenemos todavía una falla entre lo que decimos y lo que hacemos. Y si vamos a una cuestión tanto filosófica, antropológica, la coherencia, la integridad es pensar, decir y hacer lo mismo. No pensar una cosa, decir otra y hacer otra. ¿Sí? Entonces realmente somos un poco incoherentes, no somos íntegros como sociedad. Creemos tal vez que somos mejores de lo que realmente somos, simplemente porque hablamos de algunos temas, pero después ¿cuánto pasamos a la acción de eso? ¿Qué accionamos atrás de eso? ¿Cuánta gente nos escucha? ¿Cuánta gente te escuchó a vos, Luciano, dando charlas? ¿Cuánta gente me escuchó a mí? ¿Cuántas veces Pablo nos llamó, nos pidió que fuéramos? ¿Alguien no escuchó el mensaje? No, ya el mensaje, algunos ya estarán podido escucharme a mí, a vos, a Pablo. Habrá otros que nos escucharon por primera vez, pero que escucharon, alguna vez escucharon algo. Todavía no sé si tenemos que asumir la culpa de decir, a ver, no le pegamos en la tecla, no le dimos justo el mensaje, la palabra adecuada que le hiciera el clic y que dijera, bueno, ok, estos chicos tienen razón, vamos a cambiar un poco. Algo debemos estar fallando, porque sinceramente no hay nada difícil atrás de esto, no hay nada difícil atrás de esto. No hay nada raro. Luciano no es Superman, yo no soy Batman y Pablo no es Aquaman. Somos tres personas comunes, corrientes, que hacemos nuestro laburo y nada más. Que en algo hemos estado fallando en el mensaje. Y algo está fallando en el mensaje en general. Porque no somos nosotros tres los que damos este mensaje. Hay un montón de ONGs, hay un montón de gente trabajando, hay un montón de empresas que hacen lo mismo que hacemos nosotros. No somos las únicas empresas que tenemos esta filosofía. Pero sin embargo, todavía el 77% de las personas con discapacidad no trabajan. Ahí, en el número frío, es donde nos damos cuenta que el problema existe, ¿no? Lo hablamos un montón, pero el problema existe. Y ojo que ese 77% no es que hace 20 años atrás era el 90 y hoy es el 77. No, hace 20 años atrás era el 77, hoy es el 77 y mañana no sé, pero probablemente siga haciéndolo. Yo creo que es importante lo que dice Leandro acá, ¿no? También es un trabajo muy importante desde la sociedad, ¿no? De impulsar estos cambios, ¿no? Y empezar a decir y a hacer, ¿no? Esto de decir, como dice Leandro, ¿no? Esto cada vez se comunica más, pero las acciones no llegan a ser concretadas. ¿Y qué está pasando del lado de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que le está faltando? ¿Qué impulso necesitan? Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que esto es un impulso social, ¿no? Esto es un cambio social que se está generando. Afuera la sociedad está pidiendo el cambio. Cada vez se está hablando más de este tema. Y las empresas son empresas sociales. Y en algún momento ese cambio le va a venir y le va a pasar por encima a la empresa. Y no le va a quedar otra que adaptarse y hacerlo a la apurada porque la demanda social es cada vez más grande. Entonces ahora están a tiempo las empresas de empezar a generar ese cambio y hacerlo bien, planificadamente, generar acciones, pequeñas acciones y pequeños cambios. Yo no digo que mañana vayan y contraten 20 personas. No, yo digo que mañana vayan y se sienten y digan, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Empecemos a generar acciones, demos herramientas,
qué tipo de formas de contratación existen, empecemos a indagar. Y decir, bueno, empecemos por una persona, conozcamos a la persona, conozcamos cuál es su desempeño, realmente nos amiguemos también hacia esta temática, porque mirarlas desde afuera es muy lindo, pero si no nos acercamos y no nos conocemos, y es muy difícil, ¿no? Porque siempre está este dedo juzgador, ¿no? Y en ese sentido es lo que tenemos que empezar a hacer. Nosotros yo creo que con este mensaje con Leandro no pretendemos de que mañana todas las empresas empiecen a publicar en avisos o a comunicarse con la institución y decir quiero contratar a una persona, porque tampoco esas acciones no generan un cambio real, porque son impulsivas. Y nosotros estamos pensando esto con una mirada más de gestión, de decir, bueno, realmente, ¿qué cambio podés hacer vos como empresa? Y cómo eso puede impactar no solamente en tu empresa, sino en la persona que estás incorporando y en la sociedad en la cual vos estás conviviendo. Y te agrego algo de esa visión estratégica que vos tenés y que me encanta cómo la decís, Luciano, y esto seguro que vos también lo sabés. Los próximos colaboradores que van a ir a una empresa, o sea, el empleado, está cada día buscando más el propósito. Las nuevas generaciones, los famosos millennials, los millennials no son tan descolgaditos, tan loquitos que no son responsables, que tienen sus particularidades, pero los millennials buscan propósito, no les importa el sueldo, no les importa si la computadora tiene 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no les importa esas cosas, buscan propósito. Entonces, dentro de unos años ya no solamente vas a tener tu problema de consumidores, donde vas a tener un consumidor más responsable porque está más informado, porque va a querer apoyar a las empresas que están haciendo un cambio. Eso va a pasar y está pasando y cada vez es más, pero no solamente va a pasar por ahí, sino que te va a pasar porque los mejores empleados, los mejores colaboradores van a elegir ir a empresas donde las políticas, tanto de inclusión como de medio ambiente, como sociales en general, sean reales, medibles, constantes. O sea, lo que buscan es la cultura de la empresa. Me parece que, si me permiten agregar, lo que vemos nosotros, que más tiempo compartamos, yo creo que esto de la empatía, hay muchas cosas para tomar de lo que los dos han dicho, que son importantes, que por ahí hemos dado charlas y que han hablado ustedes, lo que decía Leandro, pero que se informa mucho, pero que se avanza poco. Nosotros hacemos actividades para la comunidad, para que todos, tratamos de abarcar todos los espacios para que se integren y para que puedan compartir, tener la experiencia. Creo que hay que tener más apertura. Nosotros, hablo en forma particular de nuestra hija, si está continuamente escuchando hablar de discapacidad y más, y ella nos hace preguntas. Y entonces siento que ella va a ir creciendo, ¿sí?, con un tema que no es desconocido, que no es raro, que se va a ir formando y ella después tendrá su propia opinión. Pero está bueno que lo va a ir conociendo. Y esto que decíamos de no estar ocultos, de no mirar para otro lado, de hacernos parte, decir, ser parte, es decir, tener una idea, ir a una empresa. Hemos pasado por muchos errores nosotros también desde la modalidad, hemos tenido muchos aciertos, pero vamos aprendiendo porque no lo sabemos todo. Pero creo que teniendo en cuenta más o menos lo que ustedes van diciendo, me parece que está bueno tener más empatía. No es salir mañana corriendo, como dicen Luciano y vos, Leandro, de salir las empresas a correr y a contratar personas con discapacidad, pero sí tener un formato, sí tener un ideal, decir, bueno, vamos a empezar a compartir la información. Si ellos están trabajando por esto, no creo que sea malo. A ver, vamos a escucharlo, vamos a interiorizarnos, vamos a ver qué podemos hacer para que todos podamos tener un mismo fin. Tomo las palabras de los dos porque realmente es muy buena lo que han estado diciendo y bueno, creo que vamos a seguir hablando muchísimo tiempo más y ojalá podamos bajar ese porcentaje que nos daba Leandro. Sí, yo creo que es importante esto y quiero sumar a lo que decís vos, Pablo, esto de los porcentajes, ¿no? Pero muchas veces se habla de que son las empresas las que no quieren contratar, ¿no? Este concepto muy arraigado de que sí, las empresas no quieren contratar personas con discapacidad y en realidad no son las empresas, son las personas que conforman esa empresa, porque el que toma decisión en una empresa es el que está hoy como director o como dueño de la empresa y es el que puede abrir o cerrar puertas hacia las personas con discapacidad. Entonces no es la empresa la que no contrata personas con discapacidad, es la persona que toma decisiones y que en ese momento decide no hacerlo. A mí me pasó una situación que tuve la posibilidad de compartir con una organización de Rosario, una organización muy importante, allá una mutual,
que me contaba la gente de recursos humanos que están muy orgullosos de sus procesos de inclusión como organización, pero que a ellos les llevó 10 años hacer ese cambio. Y cuando empezamos a investigar un poco más, ese proceso de inclusión que a ellos les llevó 10 años, no fue porque desde recursos humanos necesitaban 10 años para prepararse, sino fue porque el presidente de la organización en ese momento no estaba de acuerdo con las políticas de inclusión. Entonces, durante 8 años estuvieron sin poder hacer alguna acción en inclusión, pero cuando cambió ese presidente, el nuevo presidente dijo, sí, yo quiero que cambiemos esta mirada. Y en el corto plazo contrataron personas con discapacidad. Pero, ¿cuál es el fin de todo esto, ¿no? De lo que estoy diciendo? Es que nosotros como personas somos los que podemos generar un cambio. Pero si nosotros no queremos hacer ese cambio, y es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que empezar por uno, ¿no? Empezar a aceptar uno mismo esto, ¿no? De que nosotros podemos abrir y cerrar puertas. Porque el otro lado, si no bien nosotros estamos hablando de personas con discapacidad, pero hay muchas personas que están excluidas del mercado laboral por diferentes situaciones. Y que nosotros como empresa nos estamos fijando siempre en una población que es la que entre comillas se llama normal o convencional, y no nos fijamos en los talentos que hay del otro lado, que pueden sumar muchísimo más que las personas convencionales. Bien, gente, yo les estoy más que agradecido en nombre de la modalidad especial del Instituto Privado Dalmacio Vélez Sarsfield por sus palabras, por su experiencia, por compartirlas. Es nuestro mes, octubre, el mes de la inclusión, y todos los años tenemos un lema, que es Juntos es posible. Este año tenemos ese lema, y yo quisiera preguntarles a ustedes, con este lema de Juntos es posible, ¿qué es posible en la inclusión? Yo creo que en realidad todo cambio se hace en conjunto, ¿no? Y que es posible todo cambio en este tema, ¿no? De inclusión. Pero si no nos unimos como sociedad, es muy difícil que se dé un cambio real. Y entre todos podemos generar eso, ¿no? Y sí es posible, realmente es posible. Lo importante es que nosotros tengamos ganas de cambiar. Y tengamos estos valores que hablamos hace un rato, el de la empatía, el del respeto, el de valorar la diversidad, valorar las diferencias. Yo creo que si nosotros aprendemos a aceptar que somos distintos, y todo cambio es posible, todo cambio es posible. Lo bueno es que se está impulsando y se está hablando. En algún momento yo creo que el cambio va a ser real. Mientras escuchaba a Luciano y pensaba en Juntos es Posible, me viene a la cabeza alguien que para nosotros es un referente dentro de la empresa, una historia que lo usamos de motivador, que es la de Helen Keller. Helen Keller era una chica que fue ciega y sorda prácticamente de nacimiento, y invito a que la googleen y busquen su historia, la de Helen Keller y la de Anne Sullivan, que fue su tutora. Estuvieron juntas, por eso cuando decimos Juntos es Posible, Anne Sullivan creyó en que dándole herramientas Helen Keller podía desarrollarse. Una chica que nació ciega y sorda en el fines del siglo XIX, ¿sí? O sea, principios del siglo XX, no estamos hablando de estos días de hoy, estamos hablando de hace más de 100 años atrás. Y sin embargo, Anne Sullivan creyó que ella podía hacer ese cambio y que junto con Helen Keller iban a poder hacer algo. Y Helen Keller pudo, porque Juntos es Posible, entonces pudo aprender a leer y escribir, pudo terminar la escuela, ir a la facultad, ser periodista y escritora, y ser militante de los derechos de las personas con discapacidad de la primera mitad del siglo XX. Y yo cierro con una frase de ella. Imagínense, ¿no? Una persona ciega y sorda hace 120 años atrás. Y elaboró una frase que es, en el maravilloso reino de la mente he de ser libre como los demás. Así que más claro que eso, que Juntos es Posible, me parece que no puedo contar. Bien, excelentes palabras de los dos. La verdad que hemos disfrutado muchísimo de sus palabras y seguiremos en contacto. Esperemos que en los próximos años podamos tenerlos presencialmente, podamos estar juntos y bueno, y seguir charlando. Así que agradecidos y nos encontraremos en cualquier momento.
El agradecido, voy a hablar en nombre de los dos, somos nosotros, porque realmente siempre desde la modalidad de la Vélez Sarsfield, vos, Pablo, y toda la gente que ahí trabaja, nos atendió de 10, nos llamó, nos pidió que, que colaboráramos, y bueno, la verdad que siempre bien recibidos, así que es un honor, un orgullo y una alegría poder compartir este ratito con ustedes y todos los ratitos que vengan en el futuro, porque sabés que estamos al pie del cañón. Exactamente, yo comparto lo que dice Leandro y a su vez también valorar todo el trabajo que vienen realizando ustedes en la temática, que eso es muy importante, ¿no? Sobre todo en una ciudad como Porteño Pozo, que necesita este tipo de acciones, porque en las ciudades grandes, en las grandes urbes, como se dice, hay muchos actores involucrados, muchas veces las acciones se van perdiendo, ¿no? Porque se van diluyendo por tanta gente que hay, ¿no? Pero ustedes están generando un aporte muy grande para la sociedad y eso es muy importante, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todas las personas que conviven en Justiniano Posse. Así que la verdad celebro todo esto, celebro el mes de la inclusión y les agradecemos, yo creo que en conjunto, por la invitación. Así cerramos un nuevo micro de este octubre, en mes de la inclusión. Les compartimos lo que sigue por TV Cop, el cortometraje Por la Inclusión. Esta noche pueden disfrutar de la película Colegas. Nos encontramos el próximo viernes, ya siendo el cierre de este octubre, mes de la inclusión. Mi vida era genial. Era como la de cualquier otra chica de mi edad. Tenía sueños, proyectos, ilusiones. Tenía ganas de salir al mundo. Para mí todo era fácil, no necesitaba ayuda para nada. Tenía todo lo que quería. Sentía que el mundo estaba adaptado a mí y por esa razón creía que el resto de las personas tenían la misma suerte que yo. No era capaz de ver con otros ojos. Estaba tan encerrada en mí misma y en mis problemas que no me daba cuenta que existían realidades muy diferentes a la mía.
Pero lo más triste era que pensaba que tenía el mundo en mis manos, que era capaz de controlar todo. Sin embargo, un día la vida me demostró que no era así. Al principio, lo primero que me cuestioné fue, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero después me di cuenta que nunca iba a encontrar respuestas, y fue ahí cuando decidí cambiar las preguntas. ¿Por qué no a mí? ¿Qué me impide seguir con mi vida? Con el tiempo me di cuenta que seguía siendo la misma de siempre. Aprendí que una discapacidad física no me hace diferente. Sigo teniendo los mismos sueños, deseos y proyectos. Me di cuenta que las principales trabas para continuar mi vida normalmente no era mi situación, sino las trabas que me ponía la sociedad, el entorno, la ciudad. Si pudieras pararte en mis zapatos, escuchar lo que yo escucho, ver lo que yo veo, sentir lo que siento, ¿me tratarías de manera diferente? Tengo el mismo derecho que vos a hacer libremente todas las actividades que me gustan. Pero la realidad es que el mundo es más duro cuando no está concebido para vos. No te pido más de lo que podés dar, simplemente no seas indiferente. Ayúdame a que mi vida sea un poquito más parecida a la tuya. Este mes nos incluye a vos, a ella, a él y a mí.